Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Ruta Médica con el doctor Richard Pinargote. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están en este momento conectándose con nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que también nos sigan en YouTube, se suscriban y den clic en la campanita. De igual manera, gracias a todas las personas que están en Facebook. Bienvenidos a este programa Ruta Médica. Doctor Pinargote, muy buenas tardes, bienvenido a su programa. Cuéntenos cómo vamos con esa vacunación, porque efectivamente ya se cumplió supuestamente los 9 millones y 100 días, pero continúa el mismo ritmo, vamos al mismo ritmo, o podríamos decir que, ¿cómo es? Arrancada de caballos, parada de burros. Bueno, muy buenas tardes, estimados César. Un saludo para usted, para todos los amigos que se conectan en las diferentes plataformas a través de Hoja de Ruta y también en Instagram que nos acompaña. Sin lugar a dudas, lo que usted está manifestando y agradecemos a Hoja de Ruta por el espacio que permite brindar estas opiniones a la colectividad en general, que de una u otra manera, para mi modo de verlo, brinda a lo que se llama ser bastante pluralista en cuanto a la información. Entonces, lo que tenemos claro ahora es que la competencia, después de los 100 días y de la aparente promesa que se cumplió en el 85% de lo que ofreció el gobierno del señor Lazo, donde abarcaron a ellos a vacunar a 8.250.000 personas. De una u otra manera, estamos viendo de que la competencia que se transmitió ahora a los centros de salud está siendo en este momento bastante minimizado, todavía no está siendo logísticamente apoyada y creo que no es nada extraño para las personas que viven en las diferentes ciudades mirar lo que antes uno se concentraba en los puntos de vacunación y donde llegaban una gran cantidad de personas, ahora esos puntos de vacunación prácticamente no existen y los lugares donde los derivan, que son a los centros de salud, de una u otra manera, esos lugares están demostrando que todavía no tienen la suficiente cantidad de vacunas o no han llegado a las vacunas. Tanto es así que las páginas que se dedican a dar a ciencia cierta la cifra de vacunados, como por ejemplo el vacunómetro, como por ejemplo también la página de datos macro de expansión, ¿sí? Nos manifiestan que al menos desde el 10 de septiembre, exactamente, la cifra de vacunados hasta la fecha 16, o sea, estamos hablando 6 días, se mantiene en el mismo número de personas. O sea, hubo una variación del 55.44% al 55.72%. Estamos hablando que al menos 4 días está estático en 9.620.899 personas vacunadas con dosis completa. ¿Qué significa? Que al menos esta semana ha sido bastante deficiente la vacunación. Y ojo que empezaron también con el tema de la vacunación de los adolescentes mayores de 12 años y en la mayoría de sitios donde las personas acuden a informarse sobre la vacunación de adolescentes, manifiestan que los centros de educación se van a encargar de dar la vacuna, sobre todo en el régimen Costa, que todavía estamos en clase, y en el régimen Sierra, donde han empezado, que en teoría deberían comenzar a suplir. Pero todavía no hay una coordinación completa entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, si es que lo hacen por esa vía. No me parece nada insensato que se utilice dependencias escolares, dependencias colegiales, para poder llevar allá la vacunación. Es bastante interesante y me parece un lugar bastante preciso para poder llegar a vacunar. Pero el problema es que no están las vacunas. Entonces, como usted bien lo decía, esto parece que empezó como una corrida de caballo y estamos en la plantada del burro en este momento. Y es lo que estábamos temiendo. Parece que como ya se cumplieron los 100 días, aparentemente se cumplió en parte lo que se había dicho, ahora como que nos vamos a descuidar. Y ojo todavía que tenemos que ver cómo comenzamos a vacunar por tercera dosis a los que se vacunaron en febrero o marzo, ¿sí? Y obviamente los que vienen atrás de ellos. Y en teoría van a empezar a vacunar como lo hicimos al inicio, o sea, personas de primera línea y a personas mayores de 60 años. Pero yo creo que tienen que acelerar las cosas porque si no, esta tercera dosis te iba a ser un galimatías. Yo estoy mirando con preocupación todo lo que está ocurriendo, porque ya le digo, en los centros de vacunación que teníamos antes, al menos los grandes centros de vacunación ya no están funcionando como antes, incluso algunos se han cerrado.
Ojalá que solo sea un periodo para adaptación a lo que se va a ocurrir o lo que vendrá luego y que de una u otra manera comiencen a circular las vacunas como deberían. Ojo que el gobierno no nos está haciendo un favor inmenso de vacunar como se tiene que vacunar. Esto es una obligación que tiene que hacerse. Lo que pasa es que vinimos atravesando una etapa de la falta de gobernabilidad por alguien tan insensible como Moreno y que se hizo todo tan mal que estamos viendo ahora como un gran mérito. La verdad que para mí es algo rescatable, pero no es que sea el gran mérito. El gran mérito es mantener todo esto y llegar, si es posible, al 100% a la población. Digo, bueno, hay niños que todavía no van a entrar en fase de vacunación, pero ya en otros países, pasados los 6 años, ya comenzaron a vacunar. En Chile ya comenzaron, ya tenemos más de una semana vacunando mayores de 6 años. Así que hay que estar muy atentos y hay que comenzar a presionar a las autoridades que no se pueden descuidar, porque el otro detalle es que teniendo a la variante Delta y la variante Mu ya circulando libremente, el hecho de que me demore la vacunación va a hacer que el número de casos comience a aumentar. Y ojo, que tenemos gente que está falleciendo en hospitales por COVID-19 y sabemos que la mayoría de estos casos son personas, por no decir todo, son personas que no se vacunan por cualquier razón, por cuestiones ideológicas, por cuestiones filosóficas, por cuestiones morales, no se vacunaron. Entonces es muy lamentable lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Así que la vacunación en este momento está en un compás de espera y es lamentable, después de los 100 días, ahora como que las cosas volvieron a ser en la época de Moreno. ¿Sí? Claro, o sea, poniendo en referencia de que Moreno dejó la vara muy, muy bajita en el tema de la vacunación, pues claro, Sí, sí, sí. nos sorprendimos de que ya podamos llegar a la meta, pero resulta que ahora regresamos a lo mismo. Doctor, y sobre el tema de la vacunación a jóvenes, se habla de posibles secuelas. ¿Cuáles pueden ser estas, doctor? Sí, mire, es interesante esto porque ahora que comenzamos a vacunar ya a los mayores de 12 años y a adolescentes, se están hablando mucho, yo digo, porque en algunos chats grupales han comenzado a hablar sobre lo que es la miocarditis y la pericarditis, ¿no? En base de lo que está ocurriendo ya en otros países, sobre todo con las vacunas de ARN mensajero. Nos estamos refiriendo a la de Moderna y a la de Pfizer. Entonces, en estos casos, con la de BioNTech Pfizer, ha ocurrido de que en algunos casos, en jóvenes de 12 a 17 años, se ha presentado cuadros de miocarditis. La miocarditis, como su nombre lo indica, es una inflamación del músculo cardíaco, del miocardio. Y esta inflamación se puede acompañar de algún cuadro clínico. Ojo, no es tan frecuente esto que ocurre, primero. Y segundo, el cuadro clínico que se acompaña, de una u otra manera también inicialmente puede ser bastante confuso, ¿no? Porque el cuadro clínico inicial puede presentar síntomas como de un resfriado, de una tos, ligera fiebre, algún dolor de cabeza y quizás hasta dolores de extremidades. Luego, ya cuando la miocarditis se establece como tal, ahí sí se acompaña en dificultad para respirar, mareos, ¿sí? Van a sentir como una opresión en el pecho y quizás hasta lo que llaman palpitaciones y podrían verse hasta arritmias. Pero en todo caso, el número de personas afectadas por esto tiene una tasa bastante baja de presentación. Estamos hablando que por cada millón de niños vacunados, ¿sí? De varones vacunados, de adolescentes vacunados, aparecen 162.2 por cada millón. ¿Sí? Por cada millón hay 162. Y en el caso de niñas, en mujeres, o mujercitas, no, no, lo quiero decir despectivamente, pero me refiero a adolescentes, aparecen 3 por cada millón de vacunados. O sea, la cifra es bastante insignificante estadísticamente, sin embargo, nos puede llamar a la preocupación. Pero ojo que esto con reposo, con medicina que suelen dar, tiene una solución del 100% y sin ningún tipo de complicación. O sea, podría presentarse, vamos a tener 1 millón de vacunados, habría unos 100, 130 en el caso de chicos y quizás unas 13 en el caso de chicas que podrían llegar a presentar. Pero para eso tendríamos que llegar a vacunar 1 millón de 12 a 17 años. Y la cifra del millón creo que sería todo el Ecuador. Por lo tanto, podríamos esperar esto en muy pocas personas, muy pocas personas. Pero sin embargo, es interesante saberlo porque si usted, su adolescente, se vacunó y comienza a sentir algunos de estos síntomas, sí es importante que tenga una evaluación médica, probablemente cardiológica en algunos casos, y saber si está ocurriendo o no. ¿No? Sí, pero no es motivo de alarma, no es motivo de alarma, y vuelvo al manifiesto, es totalmente controlable y el reposo y la medicina que se genera
¿sí? De una u otra manera hace que esto desaparezca pronto. Ujú. Doctor, una consulta sobre el tema del COVID y sus secuelas. ¿Se ha hablado o se está hablando en los círculos médicos sobre el tema de salud mental y las secuelas que pueda dejar el COVID justamente por en lo referente a salud mental? Porque nos estamos dando cuenta que hay una elevada cifra de depresión. No se está hablando, por ejemplo, de suicidios en este momento, que claro, había antes de la pandemia, pero ahora posiblemente sea un motivo más como para preocuparnos. Sí, mire, interesante lo que usted manifiesta, porque la verdad está todavía descuidado el tema de los condicionamientos o las secuelas psicológicas que pueden quedar no solamente en los enfermos, en los ciudadanos comunes, en el personal médico, como consecuencia de esto, y que sin lugar a dudas golpean en mayor medida en los extremos de vida, en los adolescentes y en las personas mayores de edad. Esas secuelas todavía no están siendo ni tan analizadas, pero sobre todo ni tan tratadas. O sea, tenemos que entender algo, que de por sí nuestro sistema de salud se vio debilitado en el gobierno de Moreno y eso también le pasó factura a lo que es la salud mental. La salud mental salió muy afectada en el gobierno de Moreno. Salió tan afectada que comenzaron a incrementarse los suicidios, sobre todo en adolescentes. O sea, las cifras que manejamos ahora son increíbles si las comenzamos a comparar unos 5 o 6 años atrás. Obviamente que esto, sumado a crisis económica, entre otras cosas, y a la migración, porque entendamos que cuando una persona migra y puede dejar detrás hijos, si son adolescentes, ese desapego con las personas que uno quiere, de una otra manera, crea conflictos. Y viviendo una pandemia, viviendo una crisis financiera, sí, es un excelente caldo de cultivo para que la salud mental se pueda ver alterada completamente. Entonces, la verdad que es un plano que se ha descuidado. Yo vi que estuvo por acá el doctor Fernando Cornejo, que Ujú. trata muy bien este tema y lo abordó de buena manera. Sin embargo, considero de que es necesario hablar mucho más sobre el tema, ¿no? Y obviamente apuntando hacia el suicidio de adolescentes. Créame que las cifras que uno cuando escucha y ve las diferencias que hay, se alarma porque el crecimiento que ha tenido es bastante sostenido y sí asusta un poco, ¿no? Está descuidado el tema de salud mental y creemos que la pandemia para nada se está intentando tratar de desmitificar, de una u otra manera, de sacar del contexto lo de la pandemia, porque sí, de una u otra forma, complica. Si no, cualquiera de nosotros entendamos que el mismo hecho de haber estado en cuarentena, de tratar de volver a la reactivación, algunos que no pueden, acarrea que entremos en fases de depresión, de angustia, de estrés severo, y todo esto tiene que ser tratado, ¿no? Así es, tiene que ser tratado y tiene que darse cuenta. Ahora, en políticas públicas, doctor, hay tratamiento para la salud mental porque no se habla desde el Ministerio de Salud de estos temas. Bueno, sí existe el tratamiento, sí existen los protocolos y los algoritmos para tratar salud mental, pero el problema es que no tenemos el personal. Mire, cada hospital importante debería tener un departamento de salud mental, un psiquiatra, un grupo de psicólogos, ¿sí? Y tener, obviamente, su espacio especial para poder desarrollar su funcionalidad. Pero en muchos lugares no tienen ni siquiera un psicólogo, en muchos hospitales no tienen ni siquiera un psicólogo, mucho más un psiquiatra. Y o sea, es increíble cómo se ha perdido esa capacidad para poderlo entregar ahí. Y ahora, en esto que está tratando la proforma presupuestaria del 2021, nos aterra ver que lo que corresponde a salud, tomando en cuenta que seguimos viviendo en pandemia, que se tienen que comprar vacunas todavía, que el tema de COVID se va a mantener, que no hay que descuidar nada, no solo que no se ha incrementado como debería pensarse que se incrementaría el renglón de salud, sino que es muy probable que en algunos casos esté disminuyendo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un tema medular como el COVID no le den la importancia que corresponde? Imagínense a un toma que, a pesar de ser coyuntural, pero también tiene bastante importancia como es la salud mental. Entonces, a pesar de que haya protocolo, algoritmo y todo ello, si no se tienen los recursos para contratar al personal adecuado, no vamos a poder dar las condiciones necesarias para que las personas que tengan estos problemas lo puedan afrontar de la mejor manera, ¿no?
Así es. Estimado doctor, ¿qué últimos tratamientos o se ha visto de alguna otra manera medicinas que puedan eh, paliar el tema del COVID en este momento? Si bien es cierto, con las vacunas hay menos incidencia de ir a una UCI, pero se sigue investigando. ¿Ha habido avances en estos temas, doctor? Bueno, desde enero, febrero y marzo que tenemos las últimas medicinas, que generalmente son anticuerpos monoclonales, no ha habido mayores acercamientos. Entre ellos, los últimos que teníamos son derivados justamente de estos anticuerpos neutralizantes como el imvedabimab, el casirivimab, que tienen características importantes para tratarlos, pero que sus costos son exageradamente altos como para intentar pensar que pudiéramos tenerlo en nuestro país o al menos que pudieran servirnos como un aliciente en el momento de tratar al paciente. Entonces, pero también hay algo importante, ¿eh? Con el tema de la vacunación, en el momento que comenzamos a superar el 50%, la cantidad de personas que han dejado de necesitar hospitales, ¿sí? También ha hecho que la curva de crecimiento hospitalario y en terapia intensiva sea tan agradable que puedan darle respuesta a las otras personas que lo necesitan. Así que la verdad es que la mejor presentación para tratar el COVID, incluso hablando de medicina en general, es la vacunación. Es interesante porque las cifras hablan por sí mismas. Ya les digo, desde hace 2 semanas venimos comentando esto porque es increíble cómo ha sido paulatino el descenso en los hospitales de personas que necesitan los servicios, incluso en terapia intensiva, desde que comenzamos a tener medianamente éxito en la vacunación. Si pudiéramos llegar a un éxito completo sería. Entonces, en cuanto a medicina, la verdad, puede ser ahorita que se esté investigando, pero más de lo que conocemos desde los primeros meses del año, no tenemos nada nuevo, ¿no? Así es, oiga, doctor, estaba viendo una noticia en este momento que me parece, o sea, bien por por las personas a quienes se les ha cancelado el sueldo en el hospital del IES, en el Teodoro Maldonado Carbo, al personal de limpieza. Pero lo que no estoy de acuerdo es que al gerente general se le aplauda porque se está cumpliendo con la obligación de pagar los sueldos atrasados. O sea, o sea, buena la gestión del gerente, pero del doctor Francisco Andino, pero esa es una obligación, pues pagar los sueldos, estimado doctor. Totalmente. La obligación es de pagar los sueldos. Sí, aquí alguien me está escribiendo en cuanto a lo de la vacunación y me dice, la gente rural no ha sido vacunada. Y vamos a la estadística nuevamente. Lo que ella dice es muy real. En la parte rural, las tasas de vacunación siguen siendo bajas porque lo que tenemos todavía es una población urbana que está siendo vacunada en su mayor medida. Y tanto es así que las cifras lo reflejan y nuestra población está vacunada en un 55.72%. ¿Sí? Entonces, este 55.72%, lo que más está vacunado es gente de las zonas urbanas. En la zona rural hay que movilizarse más, ¿sí? Y ojalá que tengan los mecanismos adecuados para que puedan llegar a la zona rural también, pero lo más pronto posible. Porque ahorita una persona, o sea, para mí, en este momento, una persona que se llegara adulta, por ejemplo, que se llegara a infectar de COVID y tuviera que ir a terapia intensiva, el gobierno sería culpable porque de otra manera tuvo que haberlo pesquisado. Salvo que esa persona no se quiso vacunar, que ya es otra situación. Pero omisiones porque no hubo la logística necesaria, el gobierno sí tiene mucho que ver en ese tipo de casos, ¿no? Ahora, sí conozco gente que no se vacunó porque no quisieron, y ya les digo, hay personas que han llegado a fallecer, no se quisieron vacunar, personas de 60, 75 años, pero ahí sí nadie puede hacer nada, porque ya es decisión propia de lo que está ocurriendo. Y miren, es interesante porque ya en otros países, me voy de un extremo a otro, pero va conectado con la noticia. En otros países, por ejemplo en Italia, se está convirtiendo en el primer país que está imponiendo la vacunación a todos los trabajadores. O sea, dice, si usted es trabajador, tiene que vacunarse obligatoriamente. O sea, uno dirá, no, esto es una medida, no Arbitraria, sé, también de esa característica, claro. pero Italia ya lo está haciendo. Y es más, en España hay ya hay una pequeña encuesta, ¿sí? En la cual toman en cuenta
y están de acuerdo la gran mayoría a que la vacunación debería ser obligatoria. O sea, veamos por dónde va apuntando el mundo. Acá yo creo que en Ecuador más es la propaganda, pero la gran mayoría de ecuatorianos, yo me atrevo a decir que estamos de acuerdo con la vacunación. El problema es que no llegaba. Entonces, en la incertidumbre que se creaba en este tipo de conflictos. Y en la zona rural, como vuelvo y repito, la cuestión es un poquito más calamitosa. Ojalá que esta parada de burro que hemos tenido en esta carrera de caballo se pueda ir agilitando porque es necesario que se comience con los chicos, con los adolescentes en las zonas rurales y ya dentro de poco los niños mayores a 6 años, que en Chile con la Sinovac están vacunando y no están teniendo ningún tipo de problema. Sí. Ay, doctor, tantas cosas que pasan en este país que a veces nos sorprende. Si bien es cierto en el tema de la vacunación en colegios, hoy tuve una reunión justamente con entre padres de familia de la escuela donde están mis hijos y lo que nos decían es que es voluntario, no es totalmente voluntario el hecho de la vacunación. Había mucha gente que accedía a la vacunación cuando ya esté listo, entonces nos hicieron firmar unas autorizaciones. Sin embargo, todo queda ahí porque hacen las cosas sin coordinar. Estaba presente la persona del Ministerio de Salud, pero no había nadie del Ministerio de Educación. Entonces, después nos enteramos de que el Ministerio de Educación dice que posiblemente sea obligatorio el hecho del regreso a clases ya para mediados del periodo de Sierra Amazonía. Entonces no se ponen de acuerdo y ahí viene la incertidumbre. ¿Qué mismo hacemos? ¿Nos quedamos en casita con los guaguas en educación virtual mejor todo este año y mejor tranquilamente el próximo año lectivo pues tomamos las decisiones? ¿Qué opina usted, doctor? Yo pienso, a ver, lo que pasa es que usted ha dado una buena razón por la cual muchos padres de familia podrán ser un poquito esquivos a la posibilidad de que vacunen a sus hijos, porque si el mismo Ministerio de Educación y de Salud no están de acuerdo, o sea, no están en el momento que se reúnen, si yo como padre ya comienzo a tener desconfianza, es obvio, Claro. pero si el Ministerio de Salud y Educación ya tiene una política clara y expone y demuestran estadísticamente, académicamente, sí, y yo creo que todos padres de familias vamos a entender, porque si nosotros no quisiéramos las vacunas, no les pusiéramos vacunas a nuestros hijos pentavalentes, vacunas contra la hepatitis B, etcétera, tantas otras vacunas. O sea, hay que ser bastante sensatos, pero el padre de familia está ávido de información, porque yo, como persona, yo me puedo vacunar lo que sea, pero cuando es un hijo, uno siempre siente que es una esfera un poquito más sensible y que de una u otra manera uno tiene que al menos tener mayor cantidad de información para tomar la mejor decisión para esa persona que es indefensa. Entonces, la falla principal aquí tiene que ver con la falta o el divorcio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que en este momento deberían tener un matrimonio pero sólido. Y luego, pensando en volver a la reactivación a clase, tener clarísimo cómo van a vacunar en las escuelas y en los colegios. Porque si no me dan esos datos, ¿cómo yo como padre de familia puedo tomar una decisión si sí o si no vacuno? Entonces, para mí, desde el Ministerio de Salud Pública debería venir una disposición de que debería ser obligatoria la vacunación para los chicos, para mí, ¿sí? Porque de una otra manera, como institución, yo salvaguarda la responsabilidad de que esa persona se enferme allí en mi institución, ¿sí? O sea, porque por último se enferma, se contagia, pero yo no sé que está contagiado, pero llevo el riesgo a que otra gente se contagie. Entonces, la institución tiene que mirar todas esas alternativas. Pero quien coordina todo eso se llama Ministerio de Educación y quien tiene que estar supervisando que se llama Ministerio de Salud. Entonces, si no tengo ese matrimonio como les he manifestado, ¿qué decisión puede tomar un padre de familia de acorde a esa poca cantidad de información que le llega a uno? Entonces, yo creo que nuevamente los lugares mejores e ideales para vacunar a los chicos tienen que ser las instituciones educativas, pero tiene que crearse, si es que no lo está, ¿sí? Un buen plan de manejo de este tipo de cosas y que todo el mundo lo sepa y sea también oficializado en páginas web, usted sepa cuándo lo va a vacunar a su hijo, con qué dosis, si en qué momento, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas. No es que decir, pónganse de acuerdo los padres de familia si vacunamos o no. Eso nunca nos vamos a poner de acuerdo entre padres de familia. Tienen que venir las directrices ya guiadas por ambos ministerios. Así es, estimado doctor. Bueno, queremos agradecerle nuevamente por estar aquí todos los jueves, estimado doctor, y pues nada más que
decirle o de pedirle su mensaje final a la ciudadanía. Bueno, solamente quiero recordarles que los lugares donde mejor ha ido las vacunaciones, los países donde han tenido los éxitos iniciales en cuanto a vacunación, lastimosamente luego han tenido unas oleadas de contagio. ¿Por qué? Porque la gente se confía, minimizan las medidas de seguridad y bajan la guardia. Entonces, el llamado simplemente va en ese sentido, a que recordemos que todavía estamos viviendo esto y en teoría hasta diciembre deberíamos tener vacunados al menos el 85% de la población y ahí sí podríamos estar un poco más tranquilos de ir comenzando a superar este problema. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias y nosotros agradecemos a todas las personas que están con nosotros aquí en Ruta Médica. Será hasta una próxima oportunidad. Nosotros regresamos más tarde. Recuerden, hoy tenemos Rojo Oscuro. Estará Gabriel Endara con Pablo Dávalos para hablar de la posición de Pachacuti frente al juicio del defensor del pueblo. Y más tarde estaremos en nuestro editorial. Y les invitamos a que estén en nuestro editorial porque justamente no estuve en la entrevista con el doctor Cornejo para estar descansadito. Y sí, porque si me hubiera oído hablar ese rato, capaz que me hacía tratar con el psiquiatra mismo, porque ya no entiendo, este país me está volviendo loco. Muy buenas tardes y hasta entonces. De los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas del río Inca, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo descubre lo mejor de ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.